Todos nosotros luchamos contra el juicio cada día. Juzgamos a extraños por tener visiones políticas diferentes. Juzgamos a los conocidos en las redes sociales por sus comentarios. Juzgamos la manera en que las personas disciplinan a sus hijos. Juzgamos a nuestra pareja por no respondernos exactamente como queremos. Y, por supuesto, nos juzgamos a nosotros mismos por casi todo. Sentimos un rápido impacto de superioridad moral cuando juzgamos a otros. Es como una muleta confiable cuando nos sentimos heridos, inseguros o vulnerables. Nuestro juicio hacia los demás parece hacernos sentir mejores que ellos, más listos, más curtidos, más iluminados, más sanos o más ricos. Sin embargo, ese sentimiento se disipa inevitablemente. Cada vez que juzgo siento que mi energía se debilita y que mis pensamientos se oscurecen. Una y otra vez el juicio me hace sentir profundamente incómodo, aislado, desalineado. ¿Pero qué es el juicio? Podríamos decir que es la separación del amor. Porque cuando nos vemos a nosotros mismos separados de cualquier otra persona, nos desviamos hacia un sistema de creencias falso que no corresponde a nuestra verdadera naturaleza, que es el amor. En el fondo, todos somos seres amorosos, bondadosos y compasivos. Pero, normalmente, cuando nos sentimos atacados, nuestra respuesta es devolver el ataque. Sentimos que está justificado plantar cara y defendernos. Y esto crea más separación y complica el problema. Vemos personas de todas las edades que abusan de otras en las redes sociales, con consecuencias devastadoras. Por eso es tan importante sanar el juicio y restaurar el amor. Tenemos que reconocer que todos tenemos el mismo problema, para lo cual existe la misma solución. Pero ¿por qué nos separamos del amor? Desde una perspectiva espiritual, las dificultades de nuestra vida surgen de ese momento de separación. Cuando la voz interna del miedo, nuestro ego, nos dirigió lejos del amor, la compasión y la unidad. Nuestra separación del amor puede ser el resultado de una experiencia muy traumática o de un suceso en apariencia insignificante. No obstante, al margen de cuál sea el detonante, ocurre por primera vez en el momento en que nos vemos separados de los demás o sentimos que no somos lo suficientemente buenos en algún sentido. La separación del amor puede empezar muy pronto en la infancia. Los bebés pueden nacer en un medio hostil que no les preste atención y tener la carencia de que no están protegidos en un mundo seguro. La separación también puede producirse cuando los niños notan que se los trata de forma diferente, debido a su raza, religión o género. En ese instante, su sentido de unicidad les es arrebatado y aprenden a ver las divisiones del mundo. En algún momento de la niñez, a la mayoría de nosotros se nos dice que no somos lo bastante listos, fuertes o guapos, o que nos falta alguna otra cualidad positiva. Entonces empezamos a vernos aparte de los demás. Y esta separación nos hace sentir solos en el mundo. La separación también puede venir de un deseo de sentirse especial o mejor que. Por ejemplo, un niño que crece observando las consecuencias de los privilegios puede llegar a creer la falsa idea de que la gente con dinero es especial. Todos tenemos historias distintas que nos han separado del amor, pero todos respondemos igual cuando nos sentimos solos en el mundo, con miedo. Separarse del amor es un suceso traumático, y cuando estamos traumatizados nos sentimos inseguros. Una de las maneras de responder a ese sentimiento de miedo
consiste en atacar y juzgar a los demás. En un intento de fortalecernos, nos apoyamos en el juicio como nuestro gran protector. La voz del miedo del ego prospera en la creencia de que estamos separados. En un curso de milagros lo dice, el ego refuerza la separación convenciéndonos de que somos menos especiales o más especiales que otros. Porque ser especial implica que alguien es mejor que tú, porque tiene más, gana más dinero, es más atractivo, está más realizado, es más famoso, o es de la raza o de la religión adecuadas. También funciona en la otra dirección, cuando te sientes especial ante la percepción de que alguna otra persona carece de algo. Cuando miramos el mundo a través de la lente del especialismo, la oscura nube del juicio nos impide ver nuestra propia luz y nuestra conexión con los demás. Una de las manifestaciones del especialismo es la relación especial, que el ego usa para protegernos de sentir el dolor de la separación. Como resultado de separarnos del amor y de alejarnos de la verdad, sentimos una enorme culpa y una sensación de carencia profundamente incómoda. Tratamos de encontrar alivio en otra persona. Elegimos creer que esa persona puede completarnos y proyectamos nuestra culpa sobre ella. Así es como se crea la relación especial. Quien quiera que hayas hecho especial te decepcionará inevitablemente de algún modo. Su ego siempre brillará. Después de todo, es humano, y tú te sentirás solo y frustrado. Esta experiencia refuerza la devastación de los sentimientos iniciales de separación. En respuesta a esta desolación, juzgarás a la persona especial por no ser quien tú creías o esperabas que fuera. Cuando tu ídolo cae, caes con él. Cuando crees que alguien es la fuente de tu felicidad o de tu dolor, en último término proyectas tu culpa sobre él o ella, y comienza el ciclo del juicio. Nuestra verdadera naturaleza es amor, pero en algún momento de la vida, generalmente en la infancia, algún suceso externo nos separa de esa verdadera naturaleza. Esa separación del amor nos crea el sentimiento de ser especiales o inadecuados, lo que conduce a la soledad y por lo tanto al miedo. Queremos protegernos de ese miedo, de modo que lo proyectamos hacia afuera en forma de juicio. Sabemos que somos seres amorosos e interconectados, pero en la separación vivimos un sueño en el que nos cerramos a esa amorosa verdad. Esta separación establece la percepción del ego, un falso yo basado en el juicio. Llegamos a creer profundamente en nuestra falsa autopercepción, a fin de sentirnos seguros en el mundo de la separación. En el fondo, sin darnos cuenta, nos juzgamos por separarnos de la verdad, y eso nos hace sentir avergonzados y culpables. Esa culpa inconsciente es tan dolorosa que no tenemos otra elección que proyectarla en un esfuerzo por acabar con el sufrimiento. Al proyectar el juicio sobre otros, negamos y reprimimos los sentimientos de culpa. Esto retroalimenta la culpa subconsciente porque sabemos que este juicio no es lo que de verdad somos. A continuación proyectamos sobre nosotros mismos la culpa que sentimos por juzgar a otros, y el círculo vicioso vuelve a empezar. El juicio es la principal razón por la que nos sentimos tan bloqueados, tristes y solos. La cultura popular y los medios de comunicación dan un enorme valor al estatus social, al aspecto, a la separación social, religiosa, a la riqueza material. Se nos hace sentir menos que, no suficientemente buenos, de modo que usamos el juicio para aislarnos del dolor de sentirnos inadecuados, inseguros o indignos. Resulta más fácil reírse de alguien, descartarlo o juzgarlo por una debilidad percibida que examinar la propia sensación de carencia.
El juicio es una respuesta de adicción a un trauma profundamente arraigado. El primer trauma es la separación del amor. Desde una perspectiva espiritual, elegir el miedo y la separación en lugar del amor nos disocia de nuestra verdad. En este estado de separación, quedamos fragmentados y perdemos la conexión con el ser interno. Sin darnos cuenta, esta desconexión nos hace dar la espalda a nuestro ser interno y nos obsesionamos con la proyección externa de lo que pensamos que somos. Nos vemos inmersos en sentimientos de culpa y tristeza, porque en el fondo sabemos que estamos dando la espalda al amor, pero no podemos entender del todo nuestra culpa, de modo que hacemos lo posible por evitar sentirla. Y así el ciclo del juicio se convierte en un hábito adictivo. Evitar la culpa y el sufrimiento proyectándolos en otros es una manera de entumecernos. Como cualquier buena droga, el juicio anestesia el dolor y reorienta el enfoque. Incluso es posible que nos dé un subidón. Los chismes son un buen ejemplo. Cuando te juntas con tus amigos para hablar de otra persona y juzgarla, evitas tus propias heridas centrales. Usas el juicio como una droga para insensibilizar tu propio dolor y experimentar un subidón con el de otra persona. El chismorreo es especialmente desagradable porque nos produce la ilusión de vincularnos con otros cuando solo nos reunimos para depositar todo nuestro dolor sobre otra persona. Los chismes pueden ser placenteros porque conllevan un alivio temporal del autojuicio y del ataque. Repetimos la historia de juzgarnos en un círculo cerrado a lo largo de todo el día. No soy lo suficientemente bueno. ¿Por qué cometí ese error? Soy feo, no soy bastante listo, y así sucesivamente. Todas estas conductas autoinfligidas no son más que una forma de adicción. De modo inconsciente elegimos juzgar en lugar de sentir el dolor oculto tras las heridas. Pero date cuenta de que es nuestra historia de autojuicio la que se desarrolla en un círculo cerrado. Y por eso no nos lleva a ninguna parte. Entrar en el camino de curación exige sentir incomodidad, pero nos da demasiado miedo llegar ahí. De modo que en lugar de eso, chismorreamos o nos juzgamos. Nos percibimos como víctimas del mundo que vemos. Juzgarnos víctimas nos parece más seguro que afrontar las heridas. Así es como el autojuicio se vuelve una adicción. Este hábito adictivo continúa alimentado por la negación. Anhelamos sentirnos mejor, pero negamos que el juicio sea el problema. De hecho, consideramos que el juicio es la solución, una manera de protegernos. Nuestro sistema de creencias inconsciente nos mantiene atascados en el ciclo del juicio porque nos aterroriza afrontar el propio dolor y el sufrimiento. Usamos el juicio para evitar exponer nuestras heridas más hondas. La repetición del juicio establece un hábito. Si reiteras un comportamiento una y otra vez, fortaleces las rutas neuronales asociadas con él. Con el tiempo, esa conducta se convierte en tu segunda naturaleza. Cuanto más repitas el hábito de juzgar, más creerás en él. Una creencia solo es un pensamiento que continúas pensando. Creas tu realidad con los pensamientos que repites y las creencias con las que te alineas. Cuando tu sistema de creencias es el juicio, siempre te sientes inseguro, atacado y a la defensiva. Si vas a cambiar el hábito de juzgar, tienes que cambiar el núcleo de tu sistema de creencias. Desde el momento de la separación vivimos una pesadilla y el hábito de juzgar nos mantiene dormidos. Sanar el juicio es deshacer el sueño y retornar a la paz. Cada vez que nos hacemos más conscientes de nuestra propia tendencia a juzgar, empezamos a sentir que despertamos. Observamos amorosamente nuestra conducta y nos damos cuenta de que los momentos de juicio aparentemente inocentes y menores son tan destructivos como la negatividad y el ataque dirigidos hacia afuera.
El juicio, la culpa nos atasca. En lugar de atravesarla, ignorarla o elegir lidiar con ella, tenemos que afrontarla directamente. Tenemos que curarnos del ciclo del juicio. Este es el proceso de deshacer el sistema de creencias del juicio que causa tanto sufrimiento, pero que nos permite volver a la paz. En primer lugar, no tenemos que renunciar al juicio completamente, porque hay casos en que lo necesitamos. Pero sí tenemos que discernir entre lo que sentimos que es seguro y lo que no. Debemos honrar lo que nos parece moralmente correcto. Asimismo, esta práctica no afecta necesariamente a ciertos tipos de juicios, como los relacionados con qué comer, con quién salir o qué modelo de coche conducir. De hecho, resulta más útil pensar en estas decisiones como preferencias o elecciones personales. Podemos usar la lógica y la intuición para discernir lo que sentimos que es correcto para nosotros sin juzgar. Lo que tiene que desaparecer es el hábito de condenar y criticar. Una forma de saber que estás juzgando y no aplicando el discernimiento es detectar que no te sientes bien. Te pones a la defensiva, tienes miedo o te sientes atacado. Esto es una señal de que te has separado del amor y que has elegido el miedo. Cuando tomas una decisión que te hace sentir bien y fluyes desde tu auténtica verdad, sabes que no está respaldada por el juicio del ego. En segundo lugar, cuando juzgas a otros, en realidad estás juzgando una parte de tu sombra, de la que no te has apropiado. Cualquier cosa que te disguste de otra persona es un reflejo de algo que te molesta en ti, o la representación de una profunda herida que no quieres curar. Con frecuencia, otras personas reabren nuestras heridas, y cuando esto ocurre las juzgamos, en lugar de aceptar que en realidad la incomodidad tiene que ver con nosotros. En tercer lugar, el juicio puede darte un subidón inicial, pero su resultado es una resaca muy desagradable. El juicio reduce la energía y debilita física y mentalmente. Nos hace sentir solos y separados. Y lo más complicado es soltar tu agarre sobre ti mismo, mirar todos tus temores y traerlos a la luz. Estás muy apegado. Y al poner tus juicios a la luz con las prácticas, empezarás a tener una nueva relación con él. Es como si te desintoxicaras, te deshaces de las toxinas para sentirte más saludable. Y en este estado nuevo y más claro, tomas conciencia del daño que te produce ese hábito y aprendes a manejarlo intuitivamente. De esa manera podrás soltar los resentimientos y los celos, afrontar el dolor con curiosidad y amor, perdonar a los demás y a ti mismo con más facilidad. Desintoxicarte del juicio es un proceso interactivo, y este proceso está compuesto por 6 pasos. Primer paso: observar tu juicio sin juicio. Segundo paso: honrar la herida. Tercer paso: poner el amor en el altar. Cuarto paso: ver por primera vez. Quinto paso: cortar las cuerdas. Sexto paso: llevar tus sombras a la luz.